En nuestras primeras conferencias indiqué que el curso constaba de 8 charlas principales. Por lo tanto, con la última damos por cerrado la esencia de este curso, es decir, lo que he propuesto como líneas fundamentales teológicas del Apocalipsis. Si bien del Apocalipsis se podría decir muchísimo más. Voy a añadir, sin embargo, 2 conferencias más que de alguna manera suponen una suerte de complemento. La primera de esas, por lo tanto la novena en nuestra serie de conferencias, lleva por título La actualidad del Apocalipsis. El Apocalipsis ciertamente tiene un lugar único en el canon bíblico. El canon bíblico es la lista de los libros canónicos, los libros que la Iglesia considera y ha definido como inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque es el único libro de profecía cristiana que forma parte de ese canon, además de caracterizarse por mostrar una deliberada continuidad con la profecía del Antiguo Testamento, de la que se considera culminación y cumplimiento. En esto se distingue de los demás libros de carácter profético que abundaron en los primeros tiempos cristianos. Por ejemplo, uno de los más famosos, conocido con el título de El Pastor, de un autor llamado Hermas, ¿no?, que se encuentra generalmente en las colecciones de los escritos de los padres apostólicos, descuida, por ejemplo, esta obra completamente el Antiguo Testamento, mientras que San Juan se sumerge en él para mostrar precisamente su cumplimiento escatológico. Reúne, de hecho, todas las expectativas del Antiguo Testamento que, según entiende, apuntan al futuro escatológico, unificándolas en una visión de su cumplimiento final. Juan lee el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y de su Iglesia, pero también interpreta a Jesús y a su Iglesia con la luz que arrojan las profecías del Antiguo Testamento. A su vez, él mismo es profeta con un mensaje muy preciso que le ha sido revelado y que debe transmitir, y que consiste, como ya lo hemos explicado en nuestras conferencias anteriores, en que la Iglesia está llamada a participar en la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre el mal, siguiendo los mismos pasos que el Redentor ha transitado, es decir, dar fiel testimonio de la verdad hasta el momento, al punto de la misma muerte, ¿no? Es decir, el martirio, el testimonio del dolor, del sufrimiento, de la persecución. Este será justamente el conflicto final del pueblo de Dios contra los poderes de este mundo que se oponen a la ley de Dios. Y es a través de estos medios, de este testimonio martirial, que la verdad que Juan ha visto en el cielo al ser elevado al comienzo del Apocalipsis, esa verdad ha de prevalecer sobre las mentiras con que el mal gobierna el mundo. Por este camino Jesús ha de cumplir las promesas divinas y se ha de establecer el reino de Dios. El lugar que el Apocalipsis ocupa en el canon bíblico, digamos en las Biblias editadas, como el último de los libros, a pesar de no haber sido el último en ser escrito, porque el mismo Evangelio de San Juan es posterior en cuanto a su redacción al Apocalipsis, es inmensamente apropiado. Es decir, ese lugar, ese cerrando, el cierre que hace de todos los libros canónicos, es muy apropiado porque ningún otro libro resume de modo tan comprensivo toda la tradición bíblica enderezada hacia el futuro escatológico. El Apocalipsis extrae el sentido en el que la historia bíblica apunta hacia el reino universal de Dios y da a todo el canon bíblico el carácter de un libro que permite vivir de cara al futuro. No han faltado en la historia de la Iglesia quienes han puesto en duda el carácter profético del Apocalipsis. Sobre este punto, el principal argumento para sostener el carácter profético es el uso que la Iglesia católica ha dado en sus principales representantes, que son los santos y doctores de este libro, ¿no? El uso que ha hecho de él, ¿no? Lo ha usado siempre en un sentido, lo ha entendido y lo ha aplicado, lo ha predicado y lo ha vivido como un libro profético, ¿no? Ciertamente la gran tradición de la Iglesia ha visto en las visiones de Juan una revelación profética,
de los acontecimientos escatológicos, e incluso de muchos no escatológicos, sino que podríamos llamar preescatológicos. En particular, ha usado mucho este tipo de cosas las llamadas escuelas histórico-escatológicas, escuelas de interpretación del Apocalipsis a las cuales aludí en las primeras conferencias, ¿no? El Apocalipsis, por eso, ha inspirado de modo persistente la visión que la Iglesia tiene de Dios y de sus planes respecto de la historia de los hombres. Las cosas que hemos venido nosotros diciendo en estas conferencias, interpretando, mostrando cómo está esto escrito en el Apocalipsis, es casi una doctrina común. Y uno ahora, viendo cómo el Apocalipsis es el que enseña este sentido de la historia, esta verdad de Dios que es trascendente, cómo ha de plasmarse, como decíamos al comienzo de nuestro curso, esas tres primeras peticiones del Padre Nuestro, que en realidad prácticamente parecen constituir la esencia del Apocalipsis. Digo, ¿no? Estas grandes verdades que para nosotros son como lo que hemos respirado siempre, provienen precisamente del Apocalipsis y del uso constante que la Iglesia ha hecho de su doctrina, de sus imágenes, de sus profecías, de sus símbolos, ¿no? Basta ir a las iglesias medievales, las iglesias románicas, el arte gótico, las pinturas románicas, y vamos a encontrarnos, y no solamente ahí, por supuesto, pero bueno, ahí de una manera realmente exuberante, como hemos tratado de mostrar ilustrando nuestras conferencias, prácticamente todos con pequeños detalles que he ido sacando de algunas de los libros iluminados, es decir, los libros con pequeñas miniaturas, ¿no?, de arte magnífico del Apocalipsis, de los códices que tuvieron una enorme difusión en una amplia parte de la historia de la Iglesia, y que nos muestra entonces, como digo, el uso que la Iglesia ha hecho de este libro, ¿no? Por eso ha inspirado entonces, digo, la visión que la Iglesia tiene de Dios, que tiene de la historia de los hombres y en particular del fin de la historia. Ha inspirado singularmente la liturgia de la Iglesia, e incluso hay autores que sostienen que el corazón de la liturgia católica, que es la Santa Misa, está inspirada en la liturgia celestial descrita en este libro. Esta es, por ejemplo, la tesis que ese gran convertido exégeta católico Scott Hahn desarrolla en uno de sus libros, La Cena del Cordero, y alude también a esta misma tesis en otros de sus escritos. Por eso ha sido el Apocalipsis un libro preferido de mártires y visionarios, que son las dos clases de personas que a menudo han salvado a la Iglesia de traicionar el testimonio que ella tiene que dar acomodándose al mundo. Pienso, por ejemplo, por las predicaciones de un San Vicente de Ferrer, las admoniciones de un Girolamo Savonarola. Una de las cosas que más ha molestado por eso a algunos críticos modernos, contrarios a esta interpretación que hemos dado, es justamente la continuidad con el Antiguo Testamento. Hemos dicho entonces que es una de las características. Juan se considera la cima de la revelación profética del Antiguo Testamento y por eso entonces muestra en definitiva todos los símbolos proféticos cumplidos en la Iglesia y en Cristo. Uno de esos adversarios que más muestra este enojo con esta línea que desarrolla el Apocalipsis fue uno de los representantes más importantes de las escuelas exegéticas modernas racionalistas, que fue Rudolf Bultmann, el cual definió el libro del Apocalipsis como un débil judaísmo cristianizado. Esta es la tesis que él sostiene en su obra Theology of the New Testament. Las tendencias de los siglos XIX y XX y comienzos del XX, en cambio, la oposición que hacían del Apocalipsis iba contra las raíces judías, porque, como señala Vaughan, criticando tanto por un lado a Bultmann cuanto por otro lado a
a estas líneas exegéticas, dice que da la impresión de que para estos autores solo lo que no es judío sería realmente cristiano y de que el cristianismo se origina en la negación del judaísmo. Por eso es que muchos autores racionalistas consideran que el verdadero fundador del cristianismo es San Pablo y que por otra parte San Pablo funda el cristianismo sobre una doctrina, una cultura helénica, ignorando completamente entonces la verdadera doctrina de San Pablo. Bueno, ignorar es una manera de decir, estamos hablando de especialistas, por lo tanto no es ignorancia, sino una visión ideologizada. Cuando uno tiene una visión ideologizada, puede tener una vaca delante y seguir viendo un camello, ¿no? Como hoy se sabe muy bien, todo el Nuevo Testamento es obra de autores que provienen del judaísmo y que ha reconocido a Jesucristo como el Mesías anunciado por los antiguos profetas. Fue en cambio el gnosticismo quien trató de establecer una discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso ese resquemor que tiene Bullmann respecto de las raíces judías, sobre todo del Apocalipsis, es una postura propiamente gnóstica. Es exactamente la misma postura que ya ensayó el gnosticismo desde comienzos de la expansión cristiana. ¿Esto qué significa? Significa que los reclamos del Apocalipsis de ser un libro profético deben entenderse en relación con su pretensión de continuidad con toda la tradición profética bíblica. Y esta debe tomarse en el sentido en que entendía la profecía veterotestamentaria los autores del tiempo de San Juan, y en particular el mismo San Juan, que no difiere sustancialmente del sentido que le damos nosotros en la actualidad. Así como la profecía bíblica en general, el Apocalipsis en cuanto profecía debe comprender entonces los tres elementos estrechamente relacionados que configuran la profecía. El primero es el discernimiento de la situación contemporánea a la luz de los planes divinos, que justamente hemos mostrado que ha sido el argumento con el cual comienza el Apocalipsis, ¿no? Ve los planes divinos, ve el mundo que se le opone y empieza a interpretar el mundo justamente a la luz de los planes divinos y de la plasmación de esos planos en este mundo, a pesar de que este mundo se opone a los planes divinos de Dios. Necesariamente estos terminan por hacerse realidad. Por lo tanto, el primer elemento propio de la verdadera profecía bíblica es el discernimiento de las situaciones contemporáneas a la luz de los planes divinos, que es la crítica que le hace Jesucristo a sus enemigos. Vosotros sabéis discernir los signos de las estaciones, sabéis que si aparecen las primeras hojas, digamos, ya viene la primavera, si empiezan a ponerse amarillos los árboles, las hojas, uno dice, bueno, se nos viene el otoño o el invierno. Dice, y no sabéis discernir los signos de los tiempos, ¿no? Es esto justamente el discernimiento. Ya hemos visto cómo el Apocalipsis muestra justamente la verdad de las cosas, tanto dentro de la iglesia como en el mundo fuera de la iglesia, presentándolas tal cual las ve Dios. Bajo esta perspectiva, muchas de las cosas que el mundo encumbra son vistas en el Apocalipsis como caducas y mentirosas. El segundo elemento es la predicción. San Juan no se limita a decir lo que ocurre en el mundo y lo que las cosas son a la luz de los ojos de Dios, sino también lo que ha de ocurrir después de esto. Expresión esta, lo que ha de ocurrir después de esto, que se repite varias veces en el Apocalipsis, en 1.19, 4.1, 1.1. Concretamente, la predicción consiste en ver cómo los planes de Dios respecto del advenimiento de su reinado se relacionan con la situación contemporánea percibida por el profeta. Lo que ha de ocurrir es el advenimiento del reino de Dios, o Dios no sería Dios. Y en tercer lugar, la profecía exige de sus oyentes una respuesta apropiada. Por eso que los profetas del Antiguo Testamento caían tan mal, porque exigían respuestas justamente apropiadas a lo que ellos profetizaban. Y la gente estaba muy bien dispuesta a escuchar revelaciones y a escuchar que Dios preanunciara lo que iba a ocurrir en el futuro, o que les hiciera incluso ver
la situación que vivían a la luz de una luz sobrenatural, pero lo que no estaba dispuesta era a cambiar. Y justamente la profecía termina como tercer elemento en exigir una respuesta acomodada, un cambio en los corazones muchísimas veces, porque esa es la única respuesta apropiada a lo que Dios nos muestra. Este tercer elemento propio del profeta, que exige conversión, garantiza que el elemento predictivo del Apocalipsis no es fatalista. No es fatalista. Al revés de cómo lo mira mucha gente, porque mucha gente cree que el Apocalipsis predice cosas que no se pueden de ninguna manera cambiar. Entonces, ¿para qué nos va a pedir que nos convirtamos? ¿Por qué tanta insistencia en que cambiemos, en que nos convirtamos si todo va a suceder igual? No son, porque no es ese tipo de profecía. La profecía que se contiene en el Apocalipsis muchas veces es profecía condicional, como la que hace Jonás con Nínive. Convertíos y si no, la ciudad será destruida. Pero la ciudad hace penitencia a Nínive y por eso no es destruida, finalmente, porque es una profecía combinatoria pero condicional, ¿no? Y por eso entonces el hecho de que el Apocalipsis también esté exigiendo de parte de los oyentes un cambio en sus corazones, porque evidentemente algo pueden cambiar, por lo menos el no condenarse ellos, ¿no? Por más que todo esto vaya a perecer, si ese fuese el peor de los sentidos en que a un catastrofista quisiera entender el Apocalipsis, si se le está diciendo de que él por su parte trate de escaparse de la caducidad de este mundo, de la forma de pensar que tiene este mundo, salir, pueblo mío, de esta ciudad de corrupción, como la llama la civilización actual, la civilización en contra de Dios, evidentemente eso tiene sentido si va a tener algún beneficio para mí. Y si al no hacerlo va a tener, al contrario, va a significar una situación nociva para mí, lo cual entonces significa que no es fatalista, que Dios cuenta con nuestra libertad. Lo único incondicional en las predicciones del Apocalipsis es la venida del reino de Dios y la renovación escatológica de la creación. Eso es clave, ¿no? Ciertamente será así. Vendrá al final el reino de Dios y se renovará la creación entera. Pero Dios también da margen a la libertad del hombre para reconocerlo, ¿no? Y darle gloria, y por lo tanto entrar en ese reino como correinantes, como decíamos en nuestra última conferencia, hablando de la Jerusalén celestial, donde allí no los presenta a los ciudadanos de la Jerusalén celestial como siervos de Dios, a pesar de que lo son, sino como correinantes, reinarán con Él, ¿no? Digo entonces, de asociarse a ese reino de Dios y correinar con Él, o bien rechazar su ley y ser excluidos de ese reino de Dios. Misterio enorme, gigantesco de la libertad y de la gracia que Dios deja en la bruma para que justamente todos vivamos con un gran sentido de alerta. Estad atentos y vigilad, que es el mensaje central de los últimos capítulos de los evangelios previos a la pasión del Señor. Todas, sobre todo las parábolas de la vigilancia, apuntan justamente a eso, porque es un misterio nuestra libertad. No podemos asegurar nosotros de que perseveraremos. Debemos pedir a Dios la gracia de la perseverancia, que son dos cosas completamente distintas. Como dice el apóstol, el que esté en pie, mire de no caer, ¿no? El Apocalipsis, según Baucan, a quien hemos seguido en muchas líneas, si bien también me aparté en muchas de ellas, porque, digamos, no todo se puede compartir con lo que dice este autor, aunque tiene algunas claves que realmente a mí me parecen muy luminosas. Digo, el Apocalipsis, entonces, según él, no predice una secuencia de eventos escritos de antemano, no debemos mirarlo así. Eso es una lectura gnóstica, eso no es un libro de la Biblia, porque una lectura gnóstica justamente no tiene en cuenta un elemento fundamental que es la libertad del hombre, ¿no? Esto es una incorrecta comprensión del libro en que incurre la escuela historicista muchas veces, ¿no? Lo que está específicamente predicho como algo que ocurrirá o que está ocurriendo, mejor dicho, entre el tiempo presente y la parusía, es
un periodo de conflicto entre la iglesia y la bestia, punto. Eso sí está predicho, en el cual la iglesia dará su testimonio profético a las naciones, perseverando lealmente en la palabra de Dios, incluso afrontando la muerte martirial, aunque sea con un pequeño rebañito. No digamos que es toda la iglesia en su conjunto, porque también a la iglesia le dirige muchas admoniciones el Apocalipsis, porque muchas partes, muchos miembros de ella también están ahí, que ponen un pie afuera, que lo vuelven a meter adentro, que ponen los dos pies afuera y que no lo vuelven a meter adentro, y así también, ¿no? En este periodo, entonces, que ese periodo de conflicto, eso es lo que está profetizando el Apocalipsis, un periodo de conflicto entre la iglesia y la bestia, o sea, el poder corrompido de este mundo que quiere mundanizar a la iglesia, que quiere tener una visión completamente racionalista de Dios y que quiere en definitiva endiosarse a sí mismo. En este periodo los poderes del mal harán todo lo posible por suprimir el testimonio de la iglesia, o sea, que la iglesia no dé testimonio, que silencie la verdad, que exalte el mundo o que se quede callada frente a los abusos del mundo, ¿no? Pero el éxito que alcance el mundo asesinando a los cristianos que perseveran a pesar de todas estas exigencias de connivencia, aquellos que entonces perseverarán, la iglesia, el mundo, la bestia, tratará de destruirlos, ese éxito que alcance sobre los que meten en la cárcel, los que lleve a la muerte, etcétera, será precisamente la oportunidad para que la iglesia dé su testimonio ante el mundo. Lo hemos explicado en una de las conferencias anteriores. El mundo triunfa sobre la iglesia, ¿sí? En el sentido de que avasalla sus poderes, de que puede cerrar sus templos, de que puede meter en la cárcel a los cristianos verdaderos, de que los puede martirizar, de que los puede calumniar y hacer presentar, pero precisamente al hacer eso los hace mártires, es decir, los hace testigos de que no claudican frente a la verdad, y esa es la derrota de ella. Por eso el mundo no puede hacer otra cosa que perseguir, porque si deja a la iglesia sin perseguirla, la iglesia triunfa, pero si la persigue y la martiriza, la iglesia triunfa, o sea, triunfa de todas maneras, como ya lo hemos visto. Este corto periodo de tiempo antes del final, ¿no?, como lo llaman, muchas veces aparece es un periodo corto, incluso acortado, no solo corto, sino acortado. Recuerden que muchas veces se habla de 3 años y medio, que significa es la mitad de un periodo perfecto. Un periodo perfecto son 7 años, el 7 es el número de la perfección junto con el 10 en la Sagrada Escritura. Los 7 sacramentos, las 7 iglesias, etcétera, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Los 7 años también significa un periodo completo de tiempo. El hecho de que el tiempo de persecución, sobre todo capítulo 12, cuando se ve la visión de la mujer en el cielo, ¿no?, es perseguida por 3 años y medio, es decir, la mitad de un tiempo. Es un periodo corto, entonces quiere decir Dios lo acorta por el bien de sus elegidos, ¿no? Ese lapso entonces de 3 años y medio, o sea, de un tiempo acortado, termina con el fin en sentido estricto, que es la venida de Cristo como juez. De este modo, lo que propiamente Juan ve de la historia anterior al fin, según Bauckham, es que habrá un gran conflicto, la lucha a vida o muerte entre la bestia y la iglesia, en la que tendrá efecto la estrategia secreta de Dios para que los seguidores del Cordero participen en el advenimiento de su reino. Esto es, por supuesto, menos, dice Bauckham, menos una predicción que un llamado a combatir y vencer en esta lucha, perseverando en la fidelidad hasta el final. Que es menos no significa que no lo sea, ¿no? Significa que es sí ciertamente una predicción de esa lucha, de ese combate, pero más que una predicción, es una exhortación. Lo principal es el que está exhortando a esa lucha y a la fidelidad y a pelear, en definitiva, a pelear del lado limpio de la batalla, del lado correcto de la batalla, porque si no, pelearemos del otro lado, porque aquí no se puede no pelear. El que está o de un lado o está del otro. No existe nadie que esté de espectador. Los espectadores son como los espectadores en el circo romano. Los espectadores en el circo romano eran cómplices. Eran cómplices.
no era gente que no tenía nada que ver con los homicidios que se estaban cometiendo allí, con los martirios, sino que eran parte de ese espectáculo, si no fuera por ellos, si no hubiera que alimentar el afán de circo de esas personas, no habría justamente el espectáculo circense, ¿no? Por lo tanto, no existe aquí quien no esté de un lado o del otro de la batalla. Las imágenes que aporta San Juan, más que referirse a hechos históricos, exploran y presentan el carácter del poder que empleará la bestia para sus engaños, el poco efecto de los castigos divinos para conseguir el arrepentimiento de los hombres, el poder de convencimiento que tendrá en cambio el testimonio sufriente por la verdad por parte de la Iglesia mártir, la relación entre el testimonio de la Iglesia y el de Jesucristo y otras cosas por el estilo. Eso sí, son los elementos clave y son justamente los que he tratado de destacar como las grandes líneas teológicas del Apocalipsis. Sobre todo, otorgan a la Iglesia la perspectiva celestial sobre el sentido del conflicto y la naturaleza de la victoria que la Iglesia necesitará en orden a perseverar en su costoso testimonio, ¿no? Es decir, el Apocalipsis en definitiva nos da las claves para que nosotros podamos entender en dónde estamos metidos, en el conflicto teológico que estamos metidos. Cada batalla de este día, como dice hermosamente nuestro Leopoldo Marechal, ¿no? Cada vez que el almacenero pone 100 gramos de menos en el kilo que tiene que vender, llora un ángel y ríe un demonio. Es decir, estamos inmensos en una batalla que es teológica. Bueno, el Apocalipsis justamente nos da la clave para comprender esta verdad. Es claro que esta posición de Vaughan de insistir sobre todo en el hecho de que no debemos mirar tanto el Apocalipsis como una serie de profecías particulares, de hechos, sino más bien sobre todo ver como proféticos estos elementos, sobre todo la gran lucha, el gran conflicto, pero dejando de lado elementos muy particularizados, ¿no? Que son los que desarrolla justamente más bien la escuela histórico-escatológica, de tratar de ver, ¿no?, en cada una de esas cosas como profecía de cada una. Bueno, digo, esta posición de Vaughan evidentemente es susceptible de críticas y nos parece incluso, sinceramente, que él quizás se va al otro lado en el movimiento pendular que caracteriza buena parte de la exégesis de este libro. Entonces tenemos los que pormenorizan todo, viendo en todo entonces profecía, la profecía de esto, de aquello, de lo otro, de lo todo cuestiones singulares. Eso por un lado. Eso es tan exhaustivo, tan agobiante, que incluso quita aparentemente la libertad, o sea, no tiene en cuenta la libertad de las personas que Dios respeta, que tiende justamente a producir el movimiento contrario, en el cual cuando se está yendo hacia el movimiento contrario, en un momento se pasa por un equilibrio, pero se termina yendo más allá, como me parece que hace Vaughan. Vaughan, cuando se opone a considerar todo el Apocalipsis como un conjunto de innumerables profecías singulares para quedarse solamente en lo esencial, en un momento entonces él señala una crítica exacta, pero por ahí exagera mucho y se va hacia el otro extremo, digamos, como negando demasiado el carácter de las distintas profecías, como centrando una profecía muy genérica, ¿no?, del Apocalipsis. Sin embargo, a pesar, digamos, como digo, que también se lo puede criticar a él, considero que se puede aceptar sus líneas fundamentales, al menos desconfiando de todas las interpretaciones que busquen obsesivamente el cumplimiento de las profecías apocalípticas en hechos concretos de la historia. No negamos que puedan ser sí su cumplimiento, pero nunca estaremos totalmente seguros y se discutirá hasta el último día de la parucía si tal profecía indicaba la Revolución Francesa o más bien la bolchevique, si el personaje aludido era Lutero, era tal otro, era Celso, era aquel, era Manes, etcétera, ¿no?, como es lo que ocurre con las escuelas histórico-exegéticas, ¿no?, que justamente uno señalan eso, que tal copa, tal peste,
tal trompetazo significa esto, y la otra escuela dice no, significa más bien otra cosa. Es tal hereje, es Calvino, no, es Lutero, no, es Enrique VIII. Bueno, pero en definitiva Jesucristo va a llegar aquí de vuelta y nos va a encontrar discutiendo. Entonces, de que no serviría profecías que hasta el día de hoy ni siquiera sabemos si se han cumplido, o al menos si se cumplieron. Sabemos que se pueden haber cumplido, pero ¿en quién? ¿En este, en aquel, en el otro? ¿No? Eso es lo que critica Vaughan de alguna manera, y creo que tiene ciertamente razón, aunque quizá se va al otro extremo, ¿no? En el fondo, igualmente, eso no es lo más importante, porque el mensaje del Apocalipsis no es que estaba profetizando a Lutero o a Calvino o a la Revolución Francesa o a la Revolución Bolchevique, sino, como digo, que está profetizando el enfrentamiento de Cristo y el mundo, de la Iglesia y el mundo, y la participación de los discípulos de Cristo en esa batalla con su testimonio martirial. Eso es lo esencial, que nosotros no vamos a convertir al mundo, sino siendo mártires de la verdad, mártires en el sentido amplio de la palabra, es decir, dando un testimonio de fidelidad, a pesar quizá no nos quiten la vida, pero nos quitarán el trabajo, nos pondrán mordazas, no nos dejarán ejercer nuestras profesiones, no podremos hacer muchas cosas en público. Bien, no importa, justamente si eso es fruto de la persecución de la Iglesia, con eso nosotros estamos triunfando, porque es ahí donde triunfa. Y al final, cuando Cristo reivindique eso de una manera que nosotros no sabemos cómo lo va a hacer, mostrando justamente que todo eso ha sido parte de su pasión, la asociación de los fieles a la pasión, cumplo en mí lo que falta, la pasión de Cristo, como dice San Pablo. Cuando el mundo vea eso, el mundo que no se convirtió con los tsunamis, con los terremotos, con los terroristas, con las guerras y con todas las demás calamidades, con los virus y con todo lo que se quiera, se convertirá con ese testimonio. Eso es justamente lo que profetiza el Apocalipsis. Ese es el mensaje central del Apocalipsis, y como expliqué en una de las conferencias, esa clave está dada, y eso es una de los luminosos aportes que hace Vaughan, está bien explicado en el capítulo 11 del Apocalipsis, donde se relata la función de los dos testigos, que es la iglesia testimonial. Lo que Juan afirma en el Apocalipsis comenzó a confirmarse en los tiempos inmediatamente posteriores a su redacción. El cristianismo, perseguido inicialmente de forma local y restringida, comenzó a provocar persecuciones cada vez más generales. La religión cristiana no fue percibida por el paganismo como un culto oriental más, sino que entró en un conflicto tan radical con la visión pagana del mundo y del imperio, que en lugar de incorporarla a su ilimitado panteón, donde podía entrar cualquier dios, y como hacía de hecho con todos los cultos de los pueblos conquistados, en cambio con la persiguió a muerte. Por eso digo, el imperio se convirtió en perseguidor cuando vio la incompatibilidad con algo que se había vuelto esencial para él como imperio corrupto, que era el endiosamiento de su poder. Como hoy en día los poderes temporales todos están autoendiosados. Dictan leyes sobre la vida, dictan leyes sobre la religión, eso es exactamente el mismo problema que pasó con ese imperio que tenía líneas esenciales vitales, un orden, ¿no? Que incluso puede ser todavía eso que, como dice San Juan, que dice San Pablo, aquel obstáculo que frena el advenimiento del anticristo, el orden y la ley, ¿no? El derecho romano, esa luminosidad, ese sentido de la civilidad, de la sociedad, sin embargo, empezó a corromperse cuando empezó a endiosarse. Y frente a esto, esta religión que aparece y donde dice que solamente se puede adorar a Dios, ocasionó un conflicto a muerte. Y el imperio mostró su peor rostro, el rostro que de alguna manera lo hizo precursor del anticristo, por lo menos en aquellos personajes, como dirá San Juan en sus cartas, ¿no? Los anticristos ya están actuando, ¿no? El exterminio de numerosos cristianos, o sea, el fenómeno del martirio, en lugar de acabar con los seguidores de la nueva religión,
jugó, en cambio, un papel importantísimo en la solidificación del mismo cristianismo y en la conversión del mundo pagano, conmocionado por el ejemplo de hombres, mujeres, niños, ancianos, vírgenes, soldados, pobres y ricos que morían con la esperanza de la vida eterna. Es decir, lo que es el mensaje central del Apocalipsis, de alguna manera se hizo realidad como una especie de presagio de lo que ocurrirá al final de los tiempos, ocurrió al principio de la era cristiana. Lo que dice aquí, ¿no? Es decir, ese mundo pagano que a pesar de las guerras, ¿cómo basta leer los historiadores paganos que señalan la época anterior a Cristo, con las guerras en las fronteras y después los emperadores asesinados uno tras otro, todo ese cúmulo de cosas igualmente al imperio lo dejó, ¿no? Y a la mayoría de los paganos los dejó indiferentes. Pero cuando comienza la persecución, ¿no? Ese imperio que no se había conmovido por ninguna otra cosa, de pronto empezó a conmoverse por el ejemplo de los que él estaba matando, de fidelidad de los que estaba matando, sobre todo de esa fidelidad y serenidad con la que morían aquellos, como acabo de nombrar, personas que pertenecían a la aristocracia y pertenecían a la pobreza más extrema, perpetua y felicidad, una es la esclava de la otra y mueren las dos abrazadas, ¿no? Eso, los soldados que morían junto con los que tomaban prisioneros porque a unos eran cristianos y los otros se declaraban cristianos igual que ellos. Eso, el mundo empezó a conmocionarse, ¿no? Y hubo una primera conversión masiva, que es la aceptación del cristianismo a partir de las primeras décadas del siglo IV, del 300. ¿No? Pues bien, algo semejante, pero en otro orden mucho más universal, es lo que el Apocalipsis dice que ocurrirá al final de los tiempos, ¿no? Es probable, como señala Vaughan, que el mensaje del mismo Apocalipsis, escrito en la primera generación de cristianos, desempeñara un papel clave en esta concepción del martirio. O sea, ¿por qué se presentaron así? Y quizás justamente porque leían en sus iglesias el Apocalipsis y estaban ya escuchando el mismo mensaje que hemos tratado de expresar nosotros aquí. Es decir, que es a través del martirio que convertiremos el mundo. Y por eso entonces se mantuvieron firmes y aceptaron la persecución, el testimonio y también el martirio. Y finalmente ellos lograron lo que se decía en ese libro del Apocalipsis que estaban leyendo y meditando, de que justamente su testimonio era lo que iba a conseguir la conversión. En ese momento fue solo la conversión de una parte del imperio. El Apocalipsis nos dice que lo mismo ocurrirá con los pueblos paganos en general, ¿no? También se mostró verdaderamente profético el Apocalipsis en otro aspecto, que es la denuncia contenida especialmente en esas cartas a las 7 iglesias con las que comienza en los primeros capítulos del Apocalipsis, la denuncia de los enemigos internos de la fe. Porque allí, sobre todo en las cartas, lo más importante que se denuncia es la infiltración del mundo dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, la denuncia de quienes tratarían de realizar un acomodamiento entre la fe y el mundo, en particular el gnosticismo, que desde el comienzo de la historia cristiana ha sido el gran enemigo de la fe auténtica. Muchas de las cosas que encontramos en estos mensajes ya estaban presentes en tiempos de Juan, por lo que podemos suponer que éste denuncia las corrupciones gnósticas en curso ya en su tiempo. Incluso un autor de los más preciados en el tema del Apocalipsis, que es un calvinista que se llama Prigén, él sostiene que en las 7 cartas los enemigos denunciados son siempre los gnósticos. Son los distintos modos en que el gnosticismo se fue infiltrando en cada uno. Entonces, bueno, es su opinión personal, pero él sostiene que siempre el enemigo denunciado son los gnósticos que, digamos, en una comunidad probaron por un lado, en otra probaron por otro, en otra probaron por corromperlo por otro lado, pero en definitiva son siempre. Y en la actualidad, el gnosticismo sigue siendo el enemigo principal de la Iglesia. La teología progresista es gnosticismo. La exégesis racionalista es gnosticismo, ya lo mencioné antes cuando hablé de Bullmann, y eso lo declara
Lo dice el mismo Bauckham, que es anglicano y que él denuncia esa línea dentro de otras líneas protestantes, ¿no? Como son el caso del luterano Bullmann, ¿no? En definitiva sigue siendo el gnosticismo, el racionalismo, el hecho de alcanzar la divinización por las propias fuerzas del hombre, que en definitiva es la característica de nuestra civilización y que fue la esencia del gnosticismo, ¿no? Sin embargo, muchas otras cosas que nos parece entender en el Apocalipsis y sobre todo incluso en los mensajes de las siete iglesias, todavía no estaban presentes en su tiempo, sino que aparecerían sucesivamente. Por lo tanto, muchas de las cosas ya estaban ahí, pero hay denuncias que hoy en día se entienden mucho más como connivencia con el mundo de cuanto ocurrió en los tiempos de San Juan. Por lo tanto, hay cosas que son denuncias actuales del momento y cosas que son, en cambio, profecía propiamente dicha, ¿no? En eso es donde nos parece que ya exagera un poco Bauckham cuando él dice que lo único profetizado es el conflicto entre la iglesia, bueno, la iglesia y el mundo. Bien, sí, hay muchas otras cosas más que podrían tomarse como profetizadas. No digo acontecimientos históricos concretos, la Revolución Francesa, esto, aquello, tal personaje, Carlos Magno o este o aquel, o Carlos V, lo que sea, que uno encuentra en los libros de las exégesis histórico-escatológicas, pero sí espíritus, ¿no? Las ideas, modos de connivencia con el mundo, ¿no? Eso sí está allí dicho y algunas de ellas ya estaban presentes en época de Juan, por lo tanto era lo que Juan veía y otras Juan veía solamente de forma visionaria, es decir, de forma profética. Muchas de las cosas que Juan dice en su libro eran realidades que él veía en su tiempo, otras se cumplieron en un futuro inmediato, pero como primera etapa de un ulterior cumplimiento, el que habrá de darse al final de los tiempos. Entonces tenemos nosotros en el Apocalipsis como tres cosas: lo que Juan ve en su tiempo y lo denuncia, ¿no? Otras cosas que Juan en realidad ve proféticamente y que se han de cumplir a lo largo de la historia en algún momento, ¿no? Y finalmente otras que se han de cumplir al final, ¿no? E incluso estas intermedias, las que se han de cumplir a lo largo de la historia, son a su vez simbólicas de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Así ocurre con toda profecía. De hecho, el testimonio de sangre de la Iglesia culminó con el triunfo de ésta sobre el paganismo, y tanto el imperio como las naciones que éste sujetaba terminaron por reconocer a Cristo. Y de ahí nace después la Europa cristiana. Sin embargo, eso no significó la llegada del reino de Dios como está profetizado en el Apocalipsis. En todo caso, fue el tipo o figura inmediata de las persecuciones futuras y de la conversión futura, porque en la conversión final tendrá que llegar justamente el reino de Dios verdadero y ya de forma definitiva, ¿no? Por lo tanto, entonces, todo el Apocalipsis es realidad, figura, realidad, que se va cumpliendo a lo largo del tiempo. Uno de los puntos que más problemáticos resultan a muchos cristianos es la inminente expectación que suscitan muchas afirmaciones del Apocalipsis y su contradictoria demora, ¿no? Tantas generaciones han pensado por eso que las predicciones apocalípticas estaban por cumplirse ahí, y pasaron ellas sin que tuvieran lugar los referidos acontecimientos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Muchos piensan, bueno, no, pero ahora sí parece que está todo cumpliéndose, y las cosas que leemos en el Apocalipsis, si no son lo que estamos viendo, ¿qué puede ser? Bueno, miren, así pensaron también los del año 1000, los del año 1500 y tantos otros a lo largo de la historia. Podrá ser que este sea el último tiempo y podrá ser que a nosotros nos pase lo mismo que le pasó a muchos otros. De hecho, es verdad que en el Apocalipsis Juan escribe de lo que él dice tendrá lugar pronto. Esta expresión, lo que tendrá lugar pronto, aparece en 1.1, o sea, al comienzo del libro, en 1.3 y muchas veces. En otros lugares dice que afirma que el tiempo del cumplimiento está cerca. Esto está al final, 22.10. Es claro que no se refiere a que pronto ha de comenzar el conflicto entre la Iglesia y los perseguidores,
sino la parusía, porque el conflicto, cuando Juan escribe, el conflicto ya había empezado. Entonces no es que lo que va a ocurrir pronto es que pronto la iglesia entrará en conflicto con el poder temporal, ¿no? Sino eso ya estaba. De hecho, él estaba en Patmos perseguido y estaba allí cumpliendo una condena, ¿no? Por lo tanto, eso ya era anterior, ya había sido martirizado varios de sus compañeros, ¿no? Por lo tanto, entonces ese pronto se refiere a otra cosa, se refiere a la parusía propiamente. 3 veces en el epílogo incluso, el mismo Jesucristo promete, vengo pronto. En 22.7, 22.12, 22.20. Y algo parecido podemos encontrar al comienzo, en 2.16 y en 3.11. O sea, Jesucristo mismo se señala como que todo parece inminente. Sin embargo, después las cosas no han sido así, ya llevamos 2000 años esperando y quizá podrían pasar 2000 años más y más todavía si Dios quisiera, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar una cosa muy importante, también la demora en el cumplimiento es parte de los rasgos propios del Apocalipsis, está en la estructura del libro. Desde el momento en que los mártires gritan, esto está en el capítulo 6, versículos 10 y 11, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Significa entonces que en el mismo Apocalipsis los mártires justamente se quejan de que el pronto, ese pronto, ya vengo pronto, todo termina pronto, ya viene pronto, y ellos dicen, sí, pero ¿hasta cuándo? O sea, que no ha sido tan pronto. Y se les responde que todavía deben esperar un tiempo. El lector del libro sabe que hay una tensión entonces entre la inminencia de lo anunciado y la demora de su cumplimiento. El fin siempre parece acercarse, pero no se alcanza. Los interludios, por ejemplo, entre la apertura del 6º y el 7º sello, entre el 6º y el 7º trompetazo, simbolizan justamente y tratan de explicar esta dilación. En los capítulos cruciales 10 y 11, que ya dije que para mí son el pivote del libro, leemos que no habrá más demora antes de la consumación y que habrá una demora. O sea, las dos cosas, dice, no habrá más demora, y después dice, habrá una demora, que no habrá más demora, que durará el simbólico periodo de 3 años y medio, en orden a que la iglesia dé su testimonio profético. Se dice que pisotearán la ciudad santa 42 meses, es decir, el tiempo de persecución, pero haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días cubiertos de sayares, la mitad de ese tiempo. Juan crea aquí entonces su propia versión de la tensión entre la inminencia escatológica y la dilación escatológica que atraviesa toda la tradición apocalíptica. Toda la tradición apocalíptica está como entrecruzada por estas dos realidades, ¿no? Por un lado, el anunciar constantemente la inminencia y por otro lado el decir, pero no todavía, ¿no? La lógica de la inminencia se apoya en que el reino de Dios debe venir y que el mal va ganando terreno en el mundo haciendo sufrir al justo. Si Dios es justo, debería apurarse para enderezar todo este entuerto. En cambio, la lógica de la dilación, ¿no?, radica en la paciencia y gracia de Dios, que da tiempo a los hombres que se arrepientan, ¿no? O sea, por un lado tenemos esa necesidad de que Dios venga pronto porque parece que la injusticia ya nos agobia. Pero por otro lado, si Dios viene pronto, hay muchos que no van a tener tiempo de convertirse. Entonces, las dos cosas tienen su lógica. Tiene su lógica el que Dios se apure por una cuestión de justicia y tiene su lógica el que Dios aguarde porque lo exige la misericordia, ¿no? El papel que juega el testimonio sufriente de la Iglesia profundiza justamente esa lógica. Estos tremendos sufrimientos de los justos que para la tradición apocalíptica exigen la inminente intervención divina para establecer su reino es precisamente la estrategia de Dios en el establecimiento de su reino, como ya hemos explicado. El periodo de 3 años y medio que se repite varias veces, como ya dije, es simbólico, ¿no? También se lo menciona de otra manera, cuando se habla de un poquito, es lo mismo, un poquito, 3 años y medio, 1260 días, etc. Siempre significa lo mismo, que el tiempo del dolor es acortado por Dios. Pero no es acortado tanto que justamente no les dé tiempo a los que se tienen que convertir de que se conviertan, ¿no? Esta expresión, todavía un poquito, chronos mikros,
Cronos, ahí viene cronómetro, el tiempo. Tiempo pequeño, microtiempo, ¿no? De esta manera, lo que se está diciendo con esto, ¿no? Que el periodo se acorta, que el tiempo es poco, se asegura de que el sufrimiento de la iglesia no es indefinido. No es indefinido. Coincide con la promesa de Cristo de que viene pronto, al final del Apocalipsis. Es un aliento, más bien, no a decir, bueno, estoy a la puerta, en 15 minutos estoy acá, sino que lo que estoy diciendo, tengan paciencia, los sufrimientos tendrán su final. Es eso sobre todo, ¿no? Pero al mismo tiempo tengan paciencia, porque de la paciencia en el sufrimiento dependerá que se alcancen la gracia para que se conviertan los que todavía se tienen que convertir. Es esa entonces ese conflicto entre esas dos realidades, como dije, la justicia que exige que Dios intervenga para que el justo no siga sufriendo injustamente, y por otro lado la misericordia que dice, pero hay algunos que necesitan más tiempo para convertirse y Dios no quiere que perezcan. Entonces está este conflicto constante. Y Dios lo que promete es, el tiempo lo voy a cortar, pero dando tiempo igualmente a que los que son más lentos para alcanzar el perdón, el arrepentimiento, tengan lo suficiente como para que ellos trabajen su propia conversión. La misericordia de Dios es realmente infinita. De esta manera, entonces, el final de la historia, ¿no? Termina diciendo el Apocalipsis, ¿no? como casi enseñanza central. El final de la historia no es simplemente final en el sentido de que lo que ocurre a último momento, sino final en el sentido de que alcanza su fin. O sea, su finalidad, su perfeccionamiento. Es el fin de la historia, será fin en el sentido como quien alcanza la meta, ¿no? Alcanza su cumplimiento. Es decir, el final de la historia no será simplemente un corte de castigo, sino también un coronamiento en el cual justamente la verdad, vuelvo a insistir una y otra vez en el mismo tema, la verdad que Juan ha visto en el trono de Dios termina por plasmarse plenamente en la tierra por obra de Jesucristo. Hacia eso apunta la historia guiada por Dios, hacia el coronamiento de Jesucristo, centro de todas las cosas. El final de la historia es también entonces el coronamiento de la historia, coronamiento de la historia, que significa, en definitiva, el coronamiento de la historia, la entronización de Jesucristo como Rey de todo y centro de todas las cosas, el agapetos, el amado de Dios.